eso tenemos una parte que es la parte teórica y que es lo que ustedes han estado leyendo de Chavenato y todo lo demás. Pero para cuando ustedes estén desarrollando el conocimiento que se tiene, lo tienen que estar vinculando con una realidad que es concretamente un área empresarial, o sea, una cuestión de la administración. Entonces, aquí el argumento no es solamente decir, mira, yo estoy viendo la gestión que dice que toda gestión es esto y esto y esto, ahí está Chavenato, página tal, año tal, perfecto. Pero lo que nos hace falta es de que ustedes en ese nivel digan qué parte de la gestión es la que ustedes estarían considerando para su organización, para su empresa, para la parte organizacional que quieren ver. O sea, una microempresa, una institución educativa, una organización no gubernamental, etcétera. Y entonces, en ese nivel es donde aplicamos la parte teórica. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos que decir, bueno, esta idea de gestión nos diría que en el caso de las empresas eh, eh, micro, la gestión sería En el caso de la gestión, las organizaciones o las empresas abocadas al tratamiento de la basura sería PAN. ¿Por qué? Porque cuando bajemos el nivel y estemos ya en el nivel concreto, o sea, la parte de la empresa que ustedes quieren manejar, recuerden, cuando estamos hablando a este nivel, estamos hablando en términos generales. Pero cuando hablamos de este nivel más concreto, estamos hablando de la cuestión de un sector, de un proceso muy concreto de la administración. Pongo el ejemplo. En la parte de arriba estamos viendo la administración en general de las microempresas, en general. Pero cuando ya llego al nivel más concreto, tengo que decir, estoy viendo ya no solamente la administración de las microempresas, sino estoy viendo la gestión de de las microempresas. Porque después, el siguiente nivel, o sea, el tercer nivel, es la gestión de las empresas panificadoras. O sea, son tres niveles de análisis. La parte general, que nos diría las empresas, la parte intermedia, que sería la gestión de las empresas, y la parte concreta, que sería la gestión de las empresas que generan o que producen pan. Y esto tiene su correlato también con los niveles que estamos manejando. Si arriba tenemos la administración, checa perfectamente con el nivel de la administración de las empresas. Pero el segundo nivel, que decimos gestión, debe de checar justamente con este de lo que serían las microempresas. Pero cuando ya hablamos de las panificadoras, era lo que veíamos con Miriam, aquí este concepto de gestión ya tiene que estar traducido para que pueda checarse en el nivel de las panificadoras. Yo lo que le comentaba a Miriam era justamente eso. Muchas veces estamos pensando que hay una gestión en una empresa, sí, pero ¿cómo se llamaría la gestión para una empresa panificadora? Ya no se llamaría lo mismo, ya sería una de las características o una interpretación de lo que es la gestión para que la podamos aplicar a las panificadoras. Entonces, en el caso de Camilo, Miriam, Víctor, tenemos que hacer este movimiento también cuando estamos revisando
el marco teórico. Esto es cuando estamos viendo de qué nos habla la teoría con respecto a las definiciones generales y particulares de las características de la empresa, para que no nos perdamos. O sea, repito, puede ser que una parte de la administración de las organizaciones no gubernamentales se encuentra aquí, pero ya lo que queremos buscar, que sería una parte de un tipo de administración, o sea, la administración por objetivos, la administración por productos o la administración en función de objetivos sociales, ya tendría que estar colocada aquí como un tipo de la administración. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es ligarla, repito, a la especificidad de la empresa que queremos ver. Entonces, cuando empecemos a hablar de la cuestión teórica, lo que ustedes están haciendo es que se están quedando en este nivel. O sea, en el primer nivel, tienen que hacer el esfuerzo de imaginarse qué característica teórica se puede colocar en la parte de abajo para que cheque con la empresa concreta que estamos manejando. Sí queda claro esta parte, que es una confusión que tienen todos. Bien, vamos a empezar con una presentación que tengo yo para esta sesión, que es justamente la idea de los tipos de investigación. A ver, ok, bien. A ver, veamos primero dónde nos estamos ubicando cuando hablamos de la investigación. Cuando uno dice voy a investigar, lo que uno está diciendo es voy a observar. Cuando uno dice, a ver, déjame investigar, lo que uno está diciendo, voy a observar. Entonces, cuando hablamos de técnicas de investigación, lo que estamos haciendo es que estamos buscando técnicas de observación. O sea, nosotros tenemos que buscar qué herramientas son las que vamos a utilizar para observar un determinado aspecto administrativo. Entonces, ¿qué implica todo esto en términos de la visión general del asunto? Bueno, primero, la idea de la conceptualización. Nosotros no podemos observar si no tenemos un concepto. Si yo estoy diciendo gestión, con ese concepto gestión voy a observar a la empresa. O sea, en otras palabras, voy a observar la gestión de la empresa. No podemos entrar a investigar si no tenemos un concepto a partir del cual vamos a observar esa realidad. Quizás con ustedes no lo he hecho, pero con otros grupos sí lo comento mucho. Bueno, sí lo decíamos la vez pasada, cuando decíamos esto de, observen a Margarita, está cansada. Entonces, el hecho de decir cansado es un concepto que me permite observar a Margarita. Si yo digo, Margarita está cansada, a ver, observa si Margarita está cansada. Entonces, ustedes no van a ver el color de pelo de Margarita, no van a ver si trae anillo, si en un momento dado está escribiendo o no, sino que van a ver ciertas cosas. ¿Cuáles son las cosas que van a ver? Las características que tiene ese concepto. Si yo digo que es una situación en donde está el sueño, está el agotamiento,
está la distracción. Entonces, yo ya voy a observar y voy a preguntarle, por ejemplo, a Margarita, y le voy a decir, oye, a ver, Margarita, eh, ¿has dormido bien? ¿Cuántas horas llevas trabajando? Este, ¿Qué cosas estás haciendo adicionalmente? Para que cuando ella me conteste, yo tenga datos para poder decir si Margarita está o no cansada. ¿Qué es lo que nos pasa usualmente? Usualmente lo que nos pasa es que le preguntamos a Margarita, Margarita, ¿estás cansada? ¿Qué es lo que nos va a responder Margarita en ese sentido? ¿Nos va a decir la verdad? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Por qué? Porque lo que nos va a contestar Margarita es la versión que ella tiene de sí misma. Muchas veces le preguntamos a los administradores, por ejemplo, a las organizaciones no gubernamentales, a los trabajadores de la basura, por ejemplo, les decimos, oiga, ¿las condiciones de trabajo son buenas? ¿Usted considera que su espacio laboral es adecuado? Lo que nos van a contestar no es necesariamente la verdad. Nos van a contestar diciendo cuál es la percepción de ellos, que no necesariamente se relaciona con la verdad. Entonces, para evitar eso, lo que nosotros tenemos que hacer es cuáles serían los elementos de la definición. Si no, yo estoy hablando, por ejemplo, que decíamos ahorita, estoy hablando de la situación del ambiente laboral. La administración me define el ambiente laboral en términos, por ejemplo, de luz, de comunicación, de motivación. Y entonces ya le puedo, en lugar de decirle al trabajador, oye, ¿te sientes bien? Le voy a decir, a ver, eh, ¿tu trabajo está siendo recompensado? ¿Tienes el interés para comunicarte? ¿Cuántas veces te has comunicado con tus compañeros? ¿Qué tipo de respuestas te han dado tus compañeros? ¿Te han ayudado a aclarar Y entonces yo tengo ya una serie de indicadores para decir no tiene o sí tiene un ambiente laboral, que nos pasa mucho. Otro ejemplo que usaba yo también en ese sentido era que les decía a la gente, tú consideras que a ver, te hablo al ratito, mijo. Este, pasa esto. Voy con una persona y le digo, oye, ¿tú eres religiosa? Y ella me va a decir, sí, yo soy religiosa. O sea, yo tengo una, una religión y soy muy religiosa. Ah, perfecto. Pero ¿realmente es religiosa? ¿O ella cree que es religiosa? Y entonces lo que hago es decir, bueno, a ver, ¿cómo entiendo la práctica religiosa? Y entonces desgloso a través del esquema de pescado y veo cuáles son los indicadores de religiosidad. Y veo, por ejemplo, prácticas, veo creencias, veo expectativas y saco las que considero más importantes y entonces le pregunto a esta persona, a ver, ¿tú estás bautizado? ¿Te casaste por la iglesia? ¿Cuántas veces vas a misa? Dime qué significa el concepto fe, esperanza y caridad. Y entonces cuando empiezo yo a hacer este indicador, ha sido una gran sorpresa porque cuando lo hago con grupos, sobre todo con maestros, eh, el 80% de los que dijeron que eran religiosos no son religiosos, según la definición de religiosidad. Pero ellos me contestaron diciéndome, sí, yo soy religioso. Eso es lo que Un- nos pasa mucho con la observación. Rodrigo. es que una cosa, bueno, tocando el tema de religión o teología, una cosa es ser creyente y otra cosa es realmente conocer la religión que estamos profesando o que se profesa hasta cierto grado. Ajá.
Pero, Entonces, muchos nos vamos por borregada, unos se van por borregada, otros se van por que realmente surgen una religión, pero realmente si me, retomando el ejemplo de religión, muy pocos saben lo que es realmente lo que es el catolicismo, el cristianismo y muchas cosas. Lo mismo, asentándola a su ejemplo de observación, realmente estamos perdidos en un mar de conocimiento. En lo personal, gestión tiene un sinfín de parámetros: gestión administrativo, gestión del conocimiento, gestión sobre tecnologías de la información, centrándolo a mi tema. y Camilo, te diría también hay gestión social, hay gestión legal, hay gestión económica, y de repente uno dice, no, espérate, a ver, ¿qué queremos observar? Defínela. Porque aquí es un ejercicio de dos partes, primero del observador y otro del observado. El observador tiene que saber qué quiere observar, pero a veces pregunta mal y el observado responde en términos de opinión, en términos de creencia, pero no en términos de lo que nosotros queremos observar. Aquí hay que tener también cuidado porque hay algunas encuestas o algunas entrevistas en donde el objetivo es medir la interpretación de las personas, las creencias. Y ahí sí se vale tomar en cuenta lo que nos dicen. O sea, ¿usted considera que López Obrador es un buen presidente? Entonces, la respuesta que yo quiero observar ahí es si la gente cree en algo y por lo tanto va a actuar. Pero si yo quiero realmente observar si es un buen presidente, yo le diría a la gente, a ver, primer indicador, dígame usted cuántas acciones, dígame usted cuánto costo, dígame usted qué ha dicho, o sea, tengo que operacionalizar este concepto para que cuando me dé los datos, yo diga, no, pues es que lo que usted me está diciendo es que no es un buen presidente, aunque usted cree, ojo, cree que sí lo es. Rodrigo. Es que si nos vamos a cosas subjetivas, pues no vamos a llegar a ningún punto. O sea, No, sí, retomando el tema, o sea, sí, pero el problema es de que vamos a estar basados sobre creencias. O sí, sea, el punto de, ¿existe la magia blanca o la magia negra? Es sí, lo mismo que va a pero pasar con una tesis de doctorado, ¿no? Es que no, creo que va por este lado. no, no, no. O sea, lo que estoy aclarando es esto, Rodrigo. Son dos maneras de observar según tu objetivo. Si tú quieres observar las creencias, pasa esto. Y no las vas a poner en duda, porque vas a medir las creencias. Por decir, nosotros, cuando yo hice la última investigación, yo le preguntaba a la gente, ¿usted cree que al líder de los ejidatarios lo mató el gobierno? La gente me dice, sí, lo mató el gobierno. ¿Por qué? Porque gran parte de la movilización que hicieron fue a partir de esa creencia, de esta cuestión subjetiva. Después, ya cuando presenté yo mi tesis, alguien me dice, oiga, ¿quién mató al líder? La respuesta fue, no me interesa. Yo no estaba buscando quién lo mató, estaba buscando las creencias de la gente para ver por qué se movilizaron. Y esta era una investigación subjetiva, que se vale. Pero hay que saber realmente que estoy haciendo una tesis y una investigación sobre creencias, esto es subjetiva. O bien quiero hacer una investigación objetiva sobre datos duros. Las dos se valen, pero tenemos que decir qué es lo que queremos observar, las creencias o ciertos hechos que se están dando en la realidad.
O sea, las dos se valen, pero a veces confundimos una cosa con la otra y, por decirte, una investigación sobre calidad educativa, la pregunta era, maestro, ¿usted se considera que es un maestro de excelencia? Sí. ¿Usted es un buen maestro? Sí. Y entonces sacaban la estadística y decían, esta escuela es una universidad o una institución de excelencia porque el 90% de los profesores afirmaron, no, 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 espérame. Si hubiera sido una cuestión objetiva, yo le hubiera preguntado otras cosas, le hubiera dicho, a ver, dígame usted 3 objetivos que cumple, enséñeme su plan de trabajo, dígame cuáles son las competencias que logró, nómbreme 4 aspectos de la calendarización por objetivos. Si el cuate no me dice nada de eso, aunque me diga que es de excelencia, yo voy a decir que no es de excelencia. Pero Pero bueno, sí, ajá, centrándolo a lo que es la educación, vamos todavía a la primaria, agarramos a un punto educativo, ¿no? Un nivel educativo de la primaria, que todavía existe lo que es las competencias intraescolares, ¿no? Que viene siendo la local, nacional y estatal. ujú, Si el maestro fuera muy bueno, como él lo dice, de la manera objetiva, podríamos llegar a decir, ok, tu alumno ganó el local, ganó el estatal, ganó el local, nacional y estatal. Dices, bueno, ahí sí se vale lo objetivo. Pero si es lo subjetivo, pues creo que como que sí hay, bueno, en lo personal siento que hay como que un parámetro muy amplio, ¿no, doctor? no, 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 mira, los parámetros son muy claros. Si yo quiero hacer una investigación subjetiva, yo solamente lo que me dice el entrevistado, no lo voy a cuestionar, lo voy a registrar sin decir, oye, no, a ver, dame datos, no, no, porque estoy midiendo sus creencias. Si yo digo en un momento dado que estoy tratando de encontrar por qué los maestros van a hacer una movilización y una huelga, les voy a preguntar subjetivamente, ¿qué creen? ¿Usted cree que es un buen maestro? ¿Usted cree que la reforma es buena? ¿Usted cree? Porque es subjetivo el asunto, con muchos elementos. Pero si yo quiero ver calidad educativa, tengo que tener mucho cuidado en que las preguntas que hago al maestro sean preguntas, como tú dices, en ese sentido, muy puntuales. Que me diga número de estudiantes que han ocupado primeros lugares a nivel dígame, cuántas reprobados tiene usted en el estudio PISA, etcétera, etcétera. O sea, datos que en un momento dado sirvan. ¿Por qué nos estamos deteniendo aquí? Porque el peligro, y eso es lo que quiero que quede claro, es que a veces confundimos nosotros como investigadores, hacemos malas preguntas y decimos, bueno, yo quiero ver la gestión. Y entonces voy con el administrador y le pregunto, oiga, ¿usted es un buen gestor? Oiga, ¿está usted haciendo una buena gestión? Oiga, ¿usted cree que la gestión me va a dar las opiniones de él? Y no puedo decir que esas opiniones reflejan que la institución, que la empresa efectivamente sea lo que él dice. O sea, hay que diferenciar entre la creencia y lo que es la observación de datos empíricos hechos. Cualquiera de las dos se vale, pero repito, a veces nos equivocamos y estamos preguntando cosas como esas, o sea, muy, muy bien puesta la estadística, el correlato de varianza, etcétera, etcétera, y decimos que esta es una pregunta dura, pero cuando analizamos la pregunta y la respuesta, decimos, no, lo que tú estás tratando de buscar es la opinión de la persona,
no cómo está la empresa. Víctor. Entonces, se puede afirmar que las famosas encuestas de popularidad de X presidente son subjetivas. Sí, y lo que queremos medir justamente son las creencias, no la realidad, las creencias. Y las calificaciones, por ejemplo, que daban las calificadoras económicas internacionales de México, que les daban cuando estaba Peña Nieto y cuando está ahora el actual presidente, también tienen grado de subjetividad, porque objetivamente la situación de Pemex, por ejemplo, estaba muy mal y ahorita le están inyectando capital, entonces se podría decir que o se plantean mal o tienen un objetivo no muy claro ese tipo de calificaciones. No, yo creo que ahí sí, fíjate, justamente si observas las preguntas o los datos de la calificadora, te vas a encontrar con datos duros. Por ejemplo, la calificadora no busca en ese sentido la opinión de nadie. La calificadora dice, ¿cuánto inversión? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto tienen en stock? ¿Cuánto tienen en la inversión de bolsa? ¿Cuáles son sus programas? Y a partir de ahí hacen una calificación. Lo que pasa ahora es que mañosamente estamos diciendo, es que la calificadora es de opinión. No, no, no es de opinión. Te están bajando puntos, pero son puntos que se refieren a datos de inversión de capital, de años de vida de las empresas, de exportaciones, de importaciones, etcétera, pero el discurso oficial que se basa en las creencias, dice, no, nosotros estamos bien, la calificadora es la que está mal. Y entonces llegamos a esta idea de que la gente lo cree y entonces dice, la calificadora está mal. Pongo un dato que se llama parte de la teoría de Thomas en economía, que dice que una subjetividad se puede volver real. Y pone este ejemplo, dice, la gente corre el rumor de que el banco no tiene fondos. Y entonces empiezan a ir al banco a retirar, a retirar, a retirar. Y llega un momento en que el banco dice, no tengo. Y entonces toda la gente dice, ven, tenía yo razón. La creencia a veces actúa mucho sobre la realidad. Pero lo que estamos midiendo no es si cuando empezó el análisis ese banco tenía fondos, porque sí los tenía, pero la creencia de la gente hizo que no los tuvieran. Entonces, la creencia hace muchas veces un impacto muy fuerte en la realidad que gran parte de muchos ejemplos que estamos viviendo actualmente se están dando. O sea, las creencias y la manera en que se está discutiendo en ese sentido, estamos viendo que nos está llevando a un problema. Cuando nosotros decimos, oiga, pero usted no está invirtiendo. Respuesta, ¿y por qué usted antes no protestó? O sea, no, espérame, no estoy diciendo si protesté o no protesté, estoy diciendo que usted no ha hecho nada. Respóndame dando acciones. Oiga, ¿cuánto se va a gastar en la clausura del aeropuerto? Usted es de la prensa FIFI. No, espéreme, respóndame, ¿cuánto se va a gastar? No, ese es un proyecto corrupto. No, respóndame, ¿eso cuánto se va a gastar? Fíjate cómo un diálogo de sordos nos está llevando a fortalecer creencias. Sí, Entonces, estos ejemplos sirven para que nosotros llevemos a cabo el ejercicio ese de ruptura Bachelar. que plantean las señoritas uruguayas. Ajá.
Ruptura epistemológica, es decir, rompemos con las creencias y tenemos mucho cuidado en la formulación objetiva de las preguntas, ¿verdad? Exacto. O sea, no nos vamos por las creencias. Si queremos medir creencias, las medimos, pero tampoco las vamos a tomar como que esas son verdades, son creencias. Así se le maneja, no más. Exactamente. ¿Cuántas veces no hemos oído de que, ¿sabes qué? No me quiere. No, espérate, a ver, está yendo, te está llevando flores, te está sacando al cine, te está cumpliendo, te está, si te quiere, no, yo creo que no me quiere. Y de ahí no la sacas, porque lo que quiere, al final de cuentas, no es que le refutes, lo que quiere es que le digas, ay, cómo sufres. Fíjate cuál es el discurso que se mantiene a nivel popular y les comento, tenía yo un estudiante en Pachuca, eh, muy metido con la parte de investigación, y me lo encuentro después y le pregunto cómo va, y me dice, no, pues ya me estoy divorciando, pero va muy bien. Pues, ¿qué pasó? Dice, no, pues es que con mi mujer ya se enoja porque ya no discutimos como discutíamos antes. Cuando ella llega y me dice, no, es que tú no esto, le empiezo a preguntar, a ver, dame un ejemplo. ¿A qué te refieres con eso? Y la otra se enoja más porque dice, no, es que nos peleábamos tan bonito antes. Y ahora el cuate le está diciendo, a ver, tú dices que no te atiendo. A ver, te estoy haciendo esto, te estoy haciendo esto. O sea, te estoy dando datos. ¿Por qué dices, no, 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 no? Es que yo creo. Y entonces volvemos otra vez a este problema de lo que es creencia y lo que es saber. Hay un libro muy bonito que se los voy a pasar después. Se llama Saber y Creer. Una de las rupturas epistemológicas más fuertes, más importantes, es cuando la gente rompe la idea de la creencia por la idea del saber. O sea, ¿tú crees que va a ganar el América o tú sabes que va a ganar el América? Si tú me dices, yo sé que va a ganar, a ver, dame datos, dame estadísticas, dame goles, o sea, dame en qué te basas para decir ese hecho. Datos congruentes, estadísticas de cada jugador. Ya no discuto. ¿Por qué? Porque ese es un asunto de fe. Y para cambiarle la fe y la creencia a una persona en chino. Y eso es lo que nos marca también. A veces estamos platicando y cambiamos de tema o dejamos de platicar porque sabemos lo que nos está diciendo es una creencia, no es una realidad. Y por lo tanto no tiene datos. Y como es creencia, la gente se amarra y argumenta cualquier cosa para mantener su creencia. Es que el gobierno es corrupto, es que los trabajadores son muy flojos. A ver, ¿tú sabes o tú crees? Observa. Bien, seguimos para no a- atrasarnos un poquito y llegar a lo que quiero. No te oigo, no te oigo. No You're on mute. escucho. No escucho. Doctor, no lo escuchamos. No se escucha. No se escucha. No. No, doctor. I can hear you. No se escucha el micrófono. No.
Doctor, no se escucha el micrófono. Sigue aquí, doctor. Doctor. No escuchamos. Doctor. Por favor, asiente la cabeza si me escucha. A ti sí, a ti sí. Doctor, por favor, Sí, sí te escucho. compañeros, en buen plan, pongan en mute todos sus micrófonos y la mayoría asiente la cabeza si me logra escuchar. Ok. Sigan en mute. Voy a tratar de contactar al doctor para que deje de comentar para ver si nos pueden escuchar. Doctor Arteaga. Doctor. Doctor. Víctor, si le puedes marcar a Arteaga, por favor, porque Sí, no escuchamos. voy a hacerlo. Gracias. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí. Sí, ya te escuchamos. ¿Ya? Ahora ya Ahora, te ¿quién es escuchamos, pero nos perdimos desde que dijiste hay que ir más rápido. Desde al principio no escuchamos. Ah, ok. Bueno, algo tiene la máquina esta, que mis audífonos no están funcionando. Voy a checar, porque al principio estaba funcionando muy bien. Bueno, eh, la idea aquí de la técnica de investigación es que la vamos a seleccionar en función de qué concepto queremos medir. Muchas veces ponemos por delante la investigación que queremos hacer sin ver si esa investigación o ese tipo de investigación realmente va a observar lo que queremos observar. El ejemplo es muy sencillo. ¿Qué quieres observar? ¿Quieres observar las estrellas? No vas a poder utilizar el microscopio, aun cuando tengas uno y seas muy bueno con el microscopio, no vas a poder observar las estrellas. Ah, pero yo quiero utilizar lo que son las estrellas. No, espérate. ¿Qué es lo que quieres observar primero? Y por eso estamos trabajando con ustedes lo que es el concepto y lo que es la descripción de la realidad, porque hasta después es como vamos a empezar a seleccionar el tipo de observación. Y cuando decimos el tipo de observación, estamos diciendo, en otras palabras, el tipo de investigación que vamos a desarrollar. A ver, ¿qué pasa aquí? Que también no... Ok. Esto ya lo comentamos anteriormente, que era cuál es la idea de la interpretación y cuál es la observación que queremos manejar. Decíamos, entonces, que para hacer una verdadera observación, tenemos que tener un objetivo. ¿Qué queremos saber? O sea, yo tengo el concepto de gestión, sí, pero ¿qué quieres saber? Ah, quiero saber cómo funciona la gestión de los recursos materiales en la situación de una empresa, productora o generadora o de tratamiento de basura. Perfecto. Ahora, esa observación
la vas a desarrollar en un momento determinado, en una situación determinada y en un tiempo determinado. Si ustedes se preguntan, por ejemplo, ¿por qué los censos un día, o sea, un año el censo lo hacen en domingo y otro año o otros 10 años después lo hacen en martes? Uno dice, bueno, pues ¿qué están midiendo? Están midiendo exactamente 3,665 días. Esto es, está organizada sistemáticamente para que exactamente cada 10 años se tome la foto de la situación demográfica, de vivienda, de familia del país. Entonces, tenemos que también saber que vamos a observar en un momento determinado, no a la salida, no a la entrada, no en el momento que están trabajando, sino que la tenemos que estar planeando para que las respuestas que tenemos, tanto en esa empresa o en alguna otra, sí puedan ser comparables. O sea, no es lo mismo preguntarle a un trabajador que está desempeñando una actividad manual en la noche a preguntarle lo mismo a una trabajadora que es administrativa que trabaja en la mañana. Entonces tenemos que, en lo que es las estrategias de observación, saber que las tenemos que planificar en términos de tiempo, en términos de comparación. Tenemos que siempre estar relacionándola con una caracterización de proposición y o de concepto. ¿Qué significa? Significa que, como decíamos al principio, si yo tengo el concepto religiosidad y bajo a la forma de operacionalizarla diciendo que religiosidad es una serie de creencias y prácticas. Entonces, una de las prácticas es, en la medida en que una persona va todos los domingos a misa, es más o menos religiosa. Esa proposición me sirve para mí que puedo preguntarle a una persona cuántas veces va a misa al mes o al año. Esto es, muchas veces cuando empezamos a hacer una investigación, una observación, dejamos a un lado todo eso y empezamos nosotros mismos a decir, ¿a qué le preguntamos? A ver, mira, pregunta esto. Ah, sí, y también pregunta eso. Y uno dice, ¿qué es lo que estás observando? Veamos, por ejemplo, yo quiero observar en este sentido la productividad de cada uno de ustedes. Voy a hacer una encuesta y voy a preguntar su nombre, su edad, ¿qué más les gusta? El sexo, la profesión. Ya llevo 4 preguntas. ¿Qué otra pregunta puedo hacer? ¿Cuál se les ocurre? Profesión. ¿Profesión? Ok. La pregunta sería, ¿qué tiene que ver que se llame Fernando o que se llame Víctor y su productividad? ¿Qué tiene que ver que sea de 40 o de 50 años con su productividad? Quizás sí tiene algo que ver y la dejo. Pero muchas preguntas como esto de edad, sexo, domicilio, estado civil, que vienen en muchas encuestas, no tienen nada que ver con lo que estamos observando. Y sin embargo las ponemos. ¿Por qué? Porque no la controlamos relacionándola a las proposiciones y a los conceptos. Finalmente, para que tenga este principio de una observación científica,
yo tengo que tener datos que puedo mostrar y que otra persona puede en otro lugar hacer una pregunta idéntica y tiene una respuesta similar a la que yo hice. Por lo tanto, podemos hablar de cierta generalización cuando tenemos observaciones. Pero sí podría haber preguntas que uno no sabe de antemano si van a funcionar o no, no sabe la correlación, ¿no? Entonces, tal vez, no sé si hace sentido el sexo, el nombre, lo que sea, pero tal vez existen después correlaciones en el momento de hacer la encuesta, ¿no? Hubo por ahí de los años 80, se desarrolló a su máxima expresión un paquete llamado SPSS que permitía hacer correlaciones múltiples. Y de repente hicieron 1000 preguntas y se encontraron cosas muy chistosas, como por ejemplo, las mujeres que fuman tienen el pelo largo. Los hombres que tienen más de 50 años, usan lentes. Correlaciones, y correlaciones fuertes. Y uno dice, ¿y eso qué? ¿Qué me explica? ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Porque quisieron hacer una correlación empírica sin tener ninguna teoría atrás. No estaban buscando un concepto, una proposición teórica. Y por lo tanto, cuando encuentras este tipo de cosas, por ejemplo, esto a mí me llamó mucho la atención, me decía que los que tienen Alzheimer no fumaban. Luego entonces, si no quieres tener Alzheimer, fuma. ¿No? O sea, ¿y eso qué significa? O sea, ¿dónde está la teoría que me diga qué estoy buscando y qué correlaciones se pueden entender en ese sentido? Pero ahora sí hay una tendencia, ¿no? De ciencia de datos de buscar la correlación de todo, ¿no? O sea, está todo el mundo buscando correlaciones por todos lados. Exacto. Pero te digo, la mayor parte de esas correlaciones muchas veces no tienen sentido. Pero está muy ¿Por qué? mal Porque no tienen una teoría atrás. y después explicar, porque ahora lo que están buscando es buscar correlaciones y después explicar con una teoría. O sea, siempre debería haber una teoría y checarla con el análisis. Entonces, sí. Bien. Ahorita vamos a entrar a esa parte. Lo que tú estás mencionando es una técnica que se llama, que es la investigación previa que estamos nosotros desarrollando así medio abierto cuando no conocemos mucho de lo que está pasando. Y ahí hacemos correlaciones, sí, pero reconocemos que no tenemos mucha información teórica con respecto a eso. El punto es de que con estos paquetes ellos dicen que la teoría no se necesita. Uno que empezó haciendo esto fue Skinner, cuando le preguntaron qué era el coeficiente intelectual, y él responde diciendo, el coeficiente intelectual es lo que yo mido. Sí, pero ¿qué es lo que yo mido? Fíjate hasta dónde puede llegar la parte empiricista. Bien, pero ahorita vamos a llegar con este tipo de investigación, no me voy a adelantar. ¿Qué es lo que ustedes necesitan justamente tener claro para cuando están haciendo su protocolo de investigación? Concretamente, cuando ustedes ya tienen su pregunta de investigación, cuando ya tienen determinado su problema, cuando ya tienen el enfoque teórico que van a manejar, es muy claro que ustedes ya saben cómo van a responder a la pregunta número 1. ¿Qué vas a observar? Voy a observar el funcionamiento de la gestión administrativa en esto. ¿Cómo lo vas a registrar? Lo voy a registrar en términos de los volúmenes de esto enfrentado con la productividad de esto otro. ¿Qué procedimiento? Voy a hacer una encuesta que va a estar manejándose en este tipo de
respuestas abiertas, cerradas en esto. Bien, finalmente, te vas a meter a hacer una observación directa, sabiendo que el hecho de que tú estás observando puede cambiar la respuesta. ¿Estás consciente de eso? ¿Sabes cuánto se va a poder mover o no? Muchas veces nos hablan del famoso doble ciego, en donde ni el encuestador ni el encuestado saben cuál es el objetivo de la encuesta. Entonces, no hay posibilidad de que el observador pueda influir en la respuesta o comentar la respuesta del observado. Estos son puntos, estos 4 puntos, que nos permiten garantizar hasta cierto nivel que el diseño de la observación es un diseño más objetivo y que no está sujeto a estas interpretaciones por parte del observador. Aquí es donde, Fernando, estabas comentando. Hay 2 tipos de diseños. Cuando lo tenemos, que estamos comentando fundamentalmente esta parte, que es estructurada y sistemática, o bien la que no es estructurada y es asistemática. ¿Qué se utiliza? En la primera, nosotros tenemos elementos en donde lo que estamos midiendo es una correlación causal. O sea, yo quiero medir gestión y planeación. Entonces, yo estoy diciendo en mi pregunta y en mi hipótesis que la planeación determina la gestión. Entonces, voy a hacer una medición que me permita ver si existe esa relación causal o no existe. En ese sentido, tengo que desglosar bien las características de la gestión y de la planeación para que cuando me den las respuestas, yo pueda establecer las correlaciones. Generalmente, este tipo de correlaciones, repito, son utilizadas para decir si la hipótesis de tipo causal que estoy manejando es válida o no es válida, aunque nunca estamos seguros de esa relación causal. ¿Por qué? Porque no la vemos. Vemos que se mueve algo y simultáneamente vemos que se movió otra cosa. Suponemos que existe una correlación, pero no vemos cómo se dio eso allá adentro. O sea, hago una medición de la planeación y veo que hubo un cambio en la planeación en cierto momento. Y en ese momento veo la gestión y veo que hubo otro cambio. Supongo que hubo una correlación. Estadísticamente hay una correlación, pero en términos de decir, ¿se dio efectivamente? No, porque no vimos cómo una cosa influía en la otra. Vimos separadamente una y otra, pero con el manejo estadístico suponemos que hubo una relación causal. Esto es muy importante para cuando viene la discusión sobre investigaciones de tipo estudios de caso o subjetivas que buscan procesos y que nosotros decimos, no, pues es que tiene que haber una medición precisa. Y ellos responden diciendo, aún teniendo la medición precisa, no puedo estar totalmente seguro de que haya habido una correlación, porque también se movieron otros elementos. Nosotros debemos de tener muy claro la manera en que registramos la observación. Estamos registrando en años, en meses, en horas, en días, para que todos tengan la misma homogeneidad. Si yo pregunto la edad, yo tengo que decir, Dios, dígame la fecha de su nacimiento, o dígame el año, el día y el mes
que nació. Porque si le digo, ¿cuál es su edad? Me va a decir, no, 50, pero no sé qué tan cercano está o qué tan lejano está en esos 365 días. Entonces, siempre para registrar y codificar las observaciones tenemos que ser muy precisos. Generalmente, en el protocolo de investigación, nosotros les pedimos a los estudiantes también que no solamente nos digan cuál es la pregunta o las preguntas que van a hacer, sino también cómo las van a registrar. O sea, tú vas a hacer una pregunta abierta, ok, está bien, hazla abierta, pero estás claro que la vas a hacer abierta. ¿Y cómo la clasificas? ¿Mayor que, menor que? O sea, si tú me dices, dígame del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho está? Bueno, si es 5, ¿qué significa que es 5? Si es 4, ¿qué significa que es 4? Para poder yo empezar a teorizar y a explicar qué es lo que estoy observando. De otra manera, me quedo en esta parte subjetiva, de que, bueno, ellos creen, no. Lo que yo estoy observando en mi registro es lo que me está diciendo mi concepto y que se relaciona con el objetivo de conocimiento que yo tengo. Yo quiero conocer el impacto de la edad en cierta cuestión. Ah, perfecto. Entonces, sé muy preciso registrando la edad y también muy preciso registrando las expectativas. Por ejemplo, si quiero relacionar edad con expectativas. Número de autos, número de ingresos, número de casas, tipo de renta, O sea, tengo que ser muy preciso para que cuando haga esta relación, mi correlación, mi forma de codificar, me permita en este sentido tener una claridad de lo que estoy observando. Aquí es lo que decía Fernando justamente. Nosotros a veces cuando empezamos a hacer una investigación, no tenemos mucha claridad, porque a veces también no hay mucho escrito, pero no queremos hacer una investigación totalmente formal, porque a lo mejor omitimos preguntas o le damos demasiado peso a una pregunta que creemos que puede ser importante. Entonces, la observación no estructurada fundamentalmente es esta parte de participación de entrevista con actores que nos platiquen, que nos digan cómo funcionó, que nos digan qué fue lo que pasó, para que en función de esta primera observación nos dé indicadores, nos dé líneas y decir, parecería ser que es importante este tipo de aspectos. Parecería ser que esto no tiene nada que ver. Entonces, tenemos un primer acercamiento con nuestro concepto, pero no llegamos concretamente a medirlo a la primera cuando no tenemos encuestas o investigaciones previas que han hecho otros autores. Cuando está esto así muy nuevo el campo, tenemos que andar un poco caminando a ver qué es lo que encontramos, que empezamos a organizar y luego ya hacemos una observación estructurada. Siempre lo utilizamos como una técnica inicial y complementaria. Esto es, muchas veces se nos escapa un dato o desgraciadamente cuando, yo creo que a muchos de ustedes ha pasado, cuando ya estamos codificando la información, empezamos a ver que hubo una relación muy fuerte entre, por ejemplo, entre la edad y las expectativas, pero una expectativa que era una expectativa de pensión. Y no preguntamos nada sobre las pensiones. Y ya acabó la encuesta y no podemos regresar a volver a hacer otra encuesta. Entonces, esta técnica exploratoria, paralelamente o antes
de empezar la investigación estructurada, nos permite tener estos datos adicionales que pueden aclarar otros o que, con buena suerte, nos permitan diseñar previamente una investigación más precisa. Tenemos que tener una claridad en la observación. ¿Qué es lo que estamos observando? Estamos observando la realidad, no el pasado. Estamos observando lo que está pasando actualmente. Esto es muy importante porque la manera en que reconstruimos, la manera en que empezamos a armar nuestra investigación es sobre el presente. Y la manera en que se fue estructurando o que se fue interpretando del pasado. Pero no tenemos una posibilidad de observar qué fue lo que pasó anteriormente, que de hecho ese es el objetivo de la investigación. Toda investigación, decíamos en la primera sesión, es una investigación causal. Y la causa ya pasó. No la vemos. Lo que vemos es justamente lo que está siendo el efecto de lo que estamos observando. Víctor, ¿tenías alguna observación? Bien. Bueno, esto ya lo manejamos cuando estamos trabajando las redacciones. A veces lo que nosotros observamos no es realmente la realidad. Hay que tener mucha claridad para poder determinar si lo que los sentidos nos están diciendo en cuanto a la observación. Por ejemplo, imagínense una gente hace poco en una clase me dijo que la Tierra se mueve y que que el Sol es el que se mueve y la Tierra está fija. Imagínense, o sea, yo le decía, bueno, a ver, ¿cómo que la Tierra está fija? Pues sí, mire, usted observa en el horizonte la salida del Sol, ve cómo va moviéndose hasta llegar al otro lado y se oculta. El Sol se mueve. Lo que yo estoy observando es que el Sol se mueve. Entonces, hay que tener siempre esta referencia de decir, bueno, estoy observando realmente lo que está sucediendo o lo que quiero ver, lo que mis sentidos, lo que mis creencias me están determinando. Sabemos que uno de los principales problemas es los prejuicios, no perjuicios, prejuicios. Esto es, muchas veces llegamos a un sujeto y ya lo hemos prejuiciado. Les comentaba yo en algún momento que hice una investigación allá hace muchos años en Jalisco. Estaba viendo movilidad política y fui a entrevistar al cacique del municipio, el Limón y el Grullo, eran los dos municipios en Jalisco que estaba yo observando. Y fui a ver al cacique. Yo me lo imaginaba chaparro, prieto, gordo, con sombrero, con cigarro, su pistola mal encarado, y resultó ser un universitario joven, simpatiquísimo, muy amable, etcétera. O sea, pero yo ya traía el prejuicio de que como era cacique, tenía que comportarse de una manera. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos observando, porque en ese sentido, a veces son más fuertes nuestros prejuicios y queremos que la realidad se meta a lo que nosotros estamos ya previamente juzgando cómo debería de ser.
Existen dos características fundamentales cuando hago observación a los miembros de una organización, que es una entrevista o es un cuestionario. En la primera, yo no llevo preguntas concretas para registrarlo, sino que dejo que fluya una narrativa acerca de un proceso. Y entonces yo le pido al observador que me cuente una historia, que me diga qué fue lo que vio, qué fue lo que participó, qué fue lo que hizo, etcétera. Pero lo voy dejando y solamente lo voy guiando con algunos conceptos para que no se me vaya hablando de las características esotéricas de una situación, sino lo voy orientando. El cuestionario, que es muy frecuente, ese sí es una pregunta muy concreta que busca una respuesta muy concreta. Se usa el primero para estar buscando cuestiones subjetivas, creencias, actitudes, visiones de procesos. Y en la otra la uso mucho para ver justamente cuestiones más objetivas. Y bueno, en términos de la entrevista, a veces mandamos un cuestionario más o menos general sobre preguntas. Tenemos la otra en donde dejo, como decíamos, que el entrevistado habla totalmente de su experiencia, y la que usamos mucho es la combinación entre las dos anteriores y que tiene que ver fundamentalmente con los temas centrales. O sea, le preguntamos a la persona, a ver, platíqueme de cuando tomaron el predio. A ver, platíqueme qué hizo el sindicato. A ver, platíqueme cómo se dio la clausura. Platíqueme cómo se dio la huelga o cómo se dio la quiebra. O sea, son temas en donde alrededor de ellas podemos ir encontrando elementos que nos hablan de este proceso. Y el otro, fundamentalmente, tenemos que probarlo y generarlo para que sea muy claro. Usualmente el cuestionario es un instrumento que busca ciertas respuestas concretas. Y a veces es importante ir con otra persona que no es la que vamos a evaluar o a cuestionar, a hacer el mismo instrumento, porque a veces la pregunta no está lo suficientemente clara. Para nosotros sí, pero para el que va a contestar, a lo mejor no está muy clara y nos contesta otra cosa, y por lo tanto tenemos que volver a redactar la forma en que estamos haciendo la pregunta. Aquí hay otra caracterización. Cuando no sabemos exactamente los montos, no sabemos exactamente la situación y que queremos justamente ver la opinión, dejamos preguntas abiertas. O sea, preguntas que nos pueden decir, ¿considera usted, usted opinaría que? En ese sentido, el problema no es la pregunta, el problema es cómo sistematizamos las respuestas. Tenemos que tener mucha claridad para poder interpretar estas respuestas, que generalmente son así muy abiertas, para poderlas clasificar. Siempre tenemos que buscar una clasificación porque estamos buscando pautas. La cerrada, bueno, ustedes la conocen, ya la han utilizado, y fundamentalmente tenemos la seguridad de que todos nos van a contestar en kilos, en años, en días, en pesos, etcétera, y que la respuesta no puede ser dirigida de otra manera. O sea, ¿cuánto gana usted de salario al mes? No podemos aceptar que nos diga mucho o que nos diga poquito.
Le estamos preguntando pesos y centavos. Decíamos anteriormente, este problema de la validez y la confiabilidad. Siempre tenemos que el observado nos está diciendo lo que cree que sucedió. Y en ese sentido, siempre, si queremos ser objetivos, tenemos limitaciones. A veces el que nos responde por la manera o por el tipo de pregunta no nos va a dar la información. O sea, ¿cuántos días faltó el año pasado o el mes pasado? Evidentemente que no nos va a dar la información precisa. O si le preguntamos de una manera más agresiva, ¿usted cree que deberíamos de correr a todos los que faltan? O en un momento dado, yo considero que los trabajadores deberían, bueno, ¿y usted qué opina? No prejuicios, una pregunta muy concreta y saber si en un momento dado preguntamos lo que realmente queremos saber. Finalmente, que lo que tenemos anteriormente, a ver, me pasé en esta. Tenemos un tipo de información indirecta. Todo lo anterior que hemos dicho es una observación directa, bien sea estructurada o no estructurada, pero tenemos al actor, a la persona que nos dé información. Pero a veces tenemos la necesidad de encontrar registros indirectos de lo que ha pasado, como artículos, libros, noticias, ponencias, que tenemos que empezar también a analizar porque es una manera de observar, no exactamente lo que queremos de la empresa, pero sí algo que se ha dado en términos generales relativos al tema que estoy manejando y que de alguna manera tiene cierta cientificidad. Por lo tanto, sí es importante siempre tener una batería de fuentes de información indirecta. Siempre que buscamos los registros de esto, y esto lo puse al final, porque a veces no están ustedes colocando en sus trabajos bien las referencias. Y cuando yo hago una referencia, tengo que poner cuál es el autor en el texto, cuál es el año, y luego me voy a la bibliografía y debe aparecer autor, título, editorial, etcétera, y en un momento dado, ¿a qué se está refiriendo? Y a qué parte de la investigación o de la capitulación que tengo en mi tesis se estoy trabajando. Eso es así, a grandes rasgos, lo que podemos comentar con respecto a lo que es la observación. En suma, los tipos de investigación o de observación que yo hago están en función de lo que quiero observar. Quiero observar actitudes, quiero observar ingresos, quiero observar financiamiento. Si ya tengo claro qué quiero observar, ya voy a seleccionar el tipo de instrumento, o sea, el tipo de investigación. Preguntas. Víctor. Todo esto que nos explicaste hoy es el resultado de todo un trabajo de acuerdo a lo que habla Chavenato de la TGA, Teoría General de la Administración. Es decir, para los que no somos administradores, pues ahí aprendemos qué es administración, cuáles son los tipos de administración, cuáles son las etapas, las cadenas de mando, etcétera, etcétera. Entonces ya con esa información ya nosotros nos vamos dando una idea de qué es lo que queremos en la investigación. Vamos a ver a la organización, en mi caso, como un ente susceptible de administración, digamos, ver su proceso interno y externo de administración, etcétera, etcétera.
¿verdad? Es decir, Ajá. lo que quiero decir con la pregunta es, las técnicas que nos explicaste hoy son el resultado de una previa selección teórica, de la idea de lo que queremos ver como administradores, ¿sí? Sí. Y en ese sentido, decíamos, cuando tú empiezas ya a desarrollar, me vas a empezar a decir, yo quiero observar el proceso de financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. Y para observar el proceso de financiamiento, voy a utilizar una estadística y voy a utilizar estos datos de los libros o de las cuentas. Pero adicionalmente, estoy investigando como una de las causas del financiamiento la problemática de la gestión de las organizaciones. Y como voy a observar la gestión, voy a hacer una entrevista o una encuesta con los gestores, los administradores, y voy a buscar esto. Les voy a preguntar dentro de la gestión, toma de decisiones, proceso, contactos, que me lo dice Chavenato. Y ahí yo ya sé con más claridad qué voy a observar. Correcto, muchas gracias. Hola, otra pregunta. Cuando comentabas de que la planeación determina la gestión, por un ejemplo, y que había que ver las características de la planeación y la gestión, y que había que medir eso, no entendí por qué no se puede medir se puede considerar la correlación, por qué no estamos tan seguros de que hay una correlación o una relación directa. Estadísticamente, podemos decir que hay una correlación, pero no podemos decir empíricamente en dónde y cuándo. Es decir, mira, aquí este señor hizo esto y aquí cambió la gestión. Aquí está, míralo. No lo podemos ver. Vemos planeación, vemos gestión, y al medirlo, observamos que los dos, en términos estadísticos, se movieron. Y al moverse, vimos que existe una correlación porque los dos se movieron. Pero al interior no hay una pregunta causal que me diga, así fue. O sea, siempre en estadística suponemos una causalidad, o sea, no estamos seguros, suponemos que hubo una causalidad porque observamos ciertas variables y estadísticamente hubo una correlación. Esto es, se movieron de una manera más o menos simultánea o parecida. A ver, si te estoy entendiendo bien, por ejemplo, en un experimento sí le puedo subir la temperatura y ver que sale más, hierve el agua, pero en una cosa social o administrativa no puedo ver ahora si tuvieran menos miedo o si tuvieran más esto, ¿qué hubiera pasado? Es por eso que no puedo desmenuzar las variables y ver realmente la correlación más específica. Vámonos con el primer ejemplo que hiciste, que aparentemente estaba muy claro. O sea, ¿cuál es la correlación que encontramos? Subo temperatura y hierve el agua. Ahí está la correlación. Pero a ver, estoy seguro, a ver, dime exactamente, ¿cómo fue que el fuego, qué le pegó? ¿Cómo le pegó? ¿En dónde le pegó exactamente? O sea, ¿cuál fue la situación, el mecanismo causal? ¿Cómo se dio? Tú me dices, no, eso no lo pude observar. Lo único que observé fue temperatura y estado de ebullición. Y vi que había una correlación. Supongo que esto dio lo otro. Pero muchas veces el mecanismo, el proceso, no lo conocemos.
Los estadísticos dicen que eso no importa, que lo que importa es encontrar si hubo una relación. Pero si nos vamos más escarbando, si yo subo al Everest y pongo a hervir agua, o si estoy a nivel del mar, o estoy en la luna, o estoy como que no necesariamente esa correlación estadística que observé se dé generalmente, ¿sí? Entonces, la gran discusión, y ahí hay una bibliografía sobre epistemología de estudios cualitativos y cuantitativos, que ese es el centro del argumento de los cualitativos. Los cuantitativos dicen, yo tengo datos que me permiten tener posibilidad estadística de hacer correlaciones. Y los cualitativos les responden, sí, puedes hacer una correlación, pero no estás totalmente seguro porque no conoces el mecanismo, no conoces lo que pasó al interior. Nada más conoces que se movieron dos factores. Ahora imagínate, en el segundo ejemplo, cuando hay muchos otros factores alrededor de. O sea, una situación de angustia de un estudiante en función de una calificación. La calificación genera angustia, pero y la parte del antecedente y la parte del estudio y la parte de su situación económica y la parte, o sea, vas a ver todos esos datos, a ver si se movieron para ver si hubo una correlación. Simplemente dijiste, ahí está correlación. Sí, pero puede haber otras. Víctor. Gracias. Yo tengo un ejemplo de correlación. Cuando yo era estudiante, previo al viaje a Japón, nosotros fuimos a dos plantas de Nissan, una en Aguascalientes, donde se fabrican motores, y otra en Cuernavaca, donde se ensamblan los coches. Y me causó curiosidad que al entrar a la zona de producción había una imagen, una estatua de la Virgen de Guadalupe, sí, una imagen, perdón, una imagen una reproducción del cuadro de la Virgen de Guadalupe, y los obreros entraban, se persignaban allí, hacían su venia, su oración y entraban a trabajar. Entonces le preguntamos al gerente, director de la planta, un japonés, ¿por qué? Entonces ellos nos dijeron, nosotros hicimos un estudio desde Japón en donde la Virgen, digamos, el mexicano es guadalupano, y veíamos que no había una seguridad en los resultados de los trabajadores. Consultamos con el sindicato y el sindicato nos dijo, por supuesto, nosotros la queríamos poner, pero no teníamos el permiso de ustedes. Entonces pusieron la Virgen de Guadalupe y el resultado sí fue palpable. La gente religiosa, los trabajadores religiosos, entran, se persignan y les rinde mejor en el trabajo, se protegen más en el trabajo. Allí hay un tipo de correlación desde el punto de vista antropológico interesante. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí, no, ese es el punto, Rodrigo. Bueno, retomando el punto de Víctor, creo que la empresa japonesa, o no sé, desconozco quién haya sido, la empresa X, se dio cuenta que si trabajaba psicológicamente a los empleados mexicanos con la imagen de la Virgen de Guadalupe, no critico, porque también creo, no critico que ciertos empleados de un segmento que creen en la Virgen de Guadalupe al momento de persignarse rindan igual a los que nosotros también llamamos como herejes, a los que no creen con una imagen o un símbolo icónico. Entonces, sí, pero a ver, Rodrigo, ¿no? Lo que estamos ahorita viendo es la correlación. O sea, lo que está mencionando Víctor es que efectivamente había una correlación. Sí, Más guadalupano, más productividad. Ahí está la correlación. Esa es cierta, y uno le respondería a Margarita, el estadístico te diría sí,
porque hay un alto índice de correlación y tiene un 0.05% de varianza, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros estamos diciendo es de que no necesariamente una estadística, por más correlación que tenga, tiene que mostrarnos una parte causal que sea cierta. El ejercicio al final, otro mucho más extremo, es el tipo que está tocando el tambor en las escaleras de la biblioteca de Londres. Llega una persona y le dice, oye, ¿por qué toca el tambor? Y dice, pues para que no despierten los riones. Pero los riones son de mármol, señor. ¿Ve cómo funciona? ¿Ve cómo sí funciona mi tambor? Sí, Ahí está pero la- lo mismo que estamos hablando de lo que es en Italia. O sea, lo mismo la que la gente cree que va a haber el Palazzo Vecchio. O sea, por una cierta ideología, ¿no? Pero correlaciones, o sea, estamos viendo que estadísticamente puedo llegar a hacer una falsa afirmación basándome diciendo, que esa es la discusión que se tenía la vez pasada. Fernando decía en un momento dado, es que necesito tener estadística para que la tesis sea buena. Y ahorita lo que estamos argumentando es que en muchas ocasiones la simple correlación estadística, aun cuando tenga ciertas caracterizaciones, no es necesariamente cierta. Necesitamos más discusión en la observación. Bueno, a ver,